En un mundo donde los héroes a menudo usan capas, a veces vienen en forma de un adolescente de buen corazón, la decisión en una fracción de segundo de Amaya de rescatar a su anciano vecino de un incendio voraz no solo salvó una vida, sino que puso en marcha una serie de eventos que transformarían la suya. Los días de Amaya eran un torbellino de responsabilidad. Se despertaba antes del amanecer, ayudaba a sus hermanos menores a prepararse para la escuela, y luego se apresuraba a tomar el autobús. Después de las clases se ofrecía como voluntaria en el banco de alimentos local o daba clases particulares a los niños del vecindario. Por la noche estudiaba libros de texto. Soñaba con ser médico, pero los sueños cuestan dinero, y en la comunidad unida de Amaya los recursos eran escasos. Las aceras agrietadas y la pintura descascarada eran vistas comunes, pero las calles bullían de vida y risas. La amabilidad de Amaya brillaba como un faro de esperanza en un lugar donde la esperanza a veces se sentía como un lujo. Amaya no sabía que su mundo ordinario estaba a punto de ponerse patas arriba. Una prueba de coraje la esperaba, una que desafiaría todo lo que sabía y abriría puertas que nunca imaginó posibles. Cuando cayó la noche, musquí un olor a quemado se filtró a través de la ventana abierta de Amaya. Lo que vio a continuación la obligaría a tomar una decisión en una fracción de segundo que podría costarle todo. Los ojos de Amaya se movieron de su libro de texto a la ventana. Frunció el ceño mientras trataba de ubicar el olor desconocido en el humo. Su corazón dio un vuelco mientras miraba hacia la oscuridad. Las llamas anaranjadas parpadeaban en la distancia, iluminando el cielo nocturno con un brillo inquietante. Venía de la casa del señor Johnson. El tiempo pareció ralentizarse mientras Amaya procesaba la escena ante ella. El señor Johnson, el anciano tranquilo que vivía solo, estaba en peligro. Buscó a tientas su teléfono y marcó el 911 con dedos temblorosos. La voz tranquila de la operadora ofreció poco consuelo mientras Amaya le contaba la situación. Ayúdenos en el camino. La operadora le aseguró que, pero la mirada de Amaya permaneció fija en el creciente infierno. Los minutos se sintieron como horas. El fuego se estaba extendiendo rápidamente, consumiendo la vieja estructura de madera con una velocidad aterradora. Un miedo calambre se deslizó en su estómago. ¿Y si el señor Johnson todavía estaba dentro? La mente de Amaya se aceleró. Pensó en su madre trabajando en el turno de noche, sus hermanos menores durmiendo pacíficamente en el siguiente habitación, sus sueños de convertirse en doctora, las solicitudes de becas esperando ser completadas, pero luego recordó la amable sonrisa del señor Johnson cuando lo ayudó con sus compras, la forma en que siempre le preguntaba sobre sus estudios alentándola a alcanzar las estrellas. En ese momento, Amaya supo lo que tenía que hacer sin pensarlo dos veces. Salió corriendo por la puerta principal. El aire fresco de la noche golpeó su rostro mientras corría por la calle. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Los vecinos comenzaban a salir de sus casas confundidos y asustados, pero Amaya no se detuvo a explicar mientras se acercaba a la casa del señor Johnson. El calor se intensificó, el sudor en su frente mezclado con el miedo y la determinación grabados en su rostro. El crepitar de las llamas se hizo más fuerte, ahogando la ballena distante de las sirenas que se acercaban. Amaya vaciló en el porche delantero, su mano flotando sobre el pomo de la puerta. Esta era su última oportunidad de regresar para esperar a los profesionales, pero un débil grito desde adentro la tomó la decisión por ella. El señor Johnson necesitaba ayuda ahora. Respirando profundamente, Amaya abrió la puerta. Una pared de humo negro espeso la envolvió, escociendo sus ojos y ardiendo con los pulmones llenos, cayó de rodillas y se arrastró por el suelo, donde el aire era más limpio. El diseño familiar de la casa ahora era un laberinto de peligro y confusión. El señor Johnson. Amaya gritó, su voz apenas audible sobre el rugido del fuego. Se esforzó por escuchar una respuesta. El miedo se apoderaba de su corazón con cada segundo que pasaba mientras avanzaba lentamente. Camino a través de la sala de estar, una sección del techo se derrumbó detrás de ella. La realidad de su situación la golpeó. Esta no era una escena de película heroica, este era un peligro real, pero Amaya siguió adelante, impulsada por una fuerza más fuerte que su miedo. Finalmente escuchó una tos débil que venía de la cocina. Allí, acurrucado en la esquina, estaba el señor Johnson. El anciano parecía desorientado, su rostro surcado de hollín. El alivio se apoderó de Amaya, rápidamente reemplazado por la urgencia. Necesitaban salir rápido, señor Johnson. Es una Amaya, dijo agarrando su brazo. Tenemos que irnos ahora. El anciano asintió débilmente, apoyándose pesadamente en Amaya mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. Juntos tropezaron hacia la salida. El calor se hacía más intenso con cada paso. El viaje de regreso a través de la casa en llamas se sintió como una eternidad. Los pulmones de Amaya gritaban por aire limpio, sus ojos lloraban por el humo, pero no soltó al señor Johnson incluso cuando su propia fuerza comenzó a flaquear. Justo cuando parecía que no lo lograrían, una ráfaga de aire fresco golpeó el rostro de Amaya. Atravesaron la puerta principal y colapsaron en el césped mientras los bomberos pasaban corriendo junto a ellos.
Amaya tragó saliva profundamente, su cuerpo temblaba de cansancio y alivio mientras los paramédicos los rodeaban. Amaya captó la mirada del señor Johnson, la gratitud en su mirada decía mucho en ese momento, supo que había tomado la decisión correcta, cualesquiera que fueran las consecuencias que se avecinaban, había salvado una vida, y eso valía todo. El señor Johnson estaba siendo atendido en una ambulancia cercana a pesar de la máscara de oxígeno que cubría su rostro. Amaya podía ver el alivio en sus ojos, lo había logrado, lo había salvado, la realidad de sus acciones comenzó a hundirse y una ola de emociones la invadió cuando el caos a su alrededor comenzó a asentarse. Los pensamientos de Amaya se volvieron hacia su familia, su madre pronto volvería a casa y sus hermanos todavía dormían sin darse cuenta de los eventos de la noche. ¿Cómo explicaría lo que había sucedido? ¿Su madre estaría orgullosa de su valentía o enojada con ella por tomar tal riesgo? Un oficial de policía se acercó a Amaya, libreta en mano. ¿Puede decirme qué pasó aquí esta noche?, preguntó suavemente. Amaya respiró profundamente y comenzó a contar los eventos que llevaron a su audaz rescate. Mientras hablaba, notó que una multitud se reunía a su alrededor escuchando atentamente su historia. Entre los espectadores. Amaya vio a su vecina de al lado, la señora Thompson. Los ojos de la anciana estaban abiertos con incredulidad y admiración. «Eres una heroína, Amaya», la señora Thompson gritó con la voz quebrada por la emoción. Otros en la multitud asintieron con la cabeza murmurando palabras de elogio y asombro. Amaya sintió que un rubor se extendía por sus mejillas, no estaba acostumbrada a este tipo de atención. «Solo hice lo que cualquiera haría», dijo suavemente mirando sus manos cubiertas de hollín, pero en el fondo sabía que eso no era cierto, no todos habrían arriesgado su vida para salvar a otro a medida que avanzaba la noche. La madre de Amaya llegó después de haber sido notificada por las autoridades, corrió hacia su hija envolviéndola en un fuerte abrazo. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras alternaba entre regañar a Amaya por su imprudencia y agradecer a Dios por su seguridad. Cuando amaneció, la gravedad de las acciones de Amaya comenzó a asimilarse. Poco sabía ella que su acto de valentía desencadenaría una cadena de eventos que alterarían el curso de su vida para siempre. El vecindario cobró vida cuando los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte. El olor nauseabundo del humo todavía flotaba en el aire. Un duro recordatorio de los acontecimientos de la noche anterior. Amaya estaba sentada en su porche delantero envuelta en una manta, sus ojos fijos en los restos carbonizados de la casa del señor Johnson. Al final de la calle, los bomberos se arremolinaban para asegurarse de que no quedaran brasas ocultas. Los vecinos se reunieron en pequeños grupos, sus voces se apagaban mientras contaban el dramático rescate. Amaya podía sentir sus ojos sobre ella, una mezcla de asombro y preocupación en sus miradas. La señora Thompson, la anciana de la puerta de al lado, se acercó a Amaya con una taza humeante de té. «Aquí, querida», dijo presionando la taza tibia en las manos de una M. «Has tenido una gran noche». Amaya aceptó el té con gratitud. El calor se filtró en sus dedos todavía temblorosos. «Gracias, señora Thompson», murmuró, su voz se apagó por el humo. «Lo que hiciste fue increíblemente valiente». La señora Thompson continuó, sus ojos brillando de admiración. «Eres una verdadera heroína, Amaya». Amaya se movió incómoda ante la palabra héroe, no había pensado en valentía o heroísmo cuando corrió hacia esa casa en llamas. Todo lo que sabía era que el señor Johnson necesitaba ayuda y ella estaba allí para dársela. «Solo hice lo que cualquiera haría», respondió Amaya suavemente mirando sus manos manchadas de hollín. La señora Thompson le dio una palmadita en el hombro suavemente. «No todos habrían arriesgado su vida de esa manera, querida, deberías estar orgullosa». A medida que avanzaba la mañana, más vecinos se detuvieron para expresar su admiración y gratitud. Amaya respondió sus preguntas y aceptó sus elogios con una humildad tranquila que solo pareció hacerla más querida para la comunidad. La madre de Amaya, que había estado hablando con el jefe de bomberos, finalmente regresó al lado de su hija. Sus ojos estaban enrojecidos por una mezcla de preocupación y orgullo. «El jefe dice que el señor Johnson va a estar bien», dijo sentándose junto a Amaya. «Lo mantendrán en el hospital para observación, pero deberían darle el alta pronto». El alivio invadió a Amaya en medio de todo el caos. No había tenido la oportunidad de verificar la condición del señor Johnson. «Eso es bueno», dijo con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Su madre envolvió un brazo alrededor de sus hombros. «Él preguntó por ti, ya sabes, quería asegurarse de que estabas bien». Amaya asintió conmovida por la preocupación del señor Johnson. Siempre lo había conocido como un vecino amable aunque algo reservado, pero había algo en el tono de su madre que insinuaba más. «Hay algo más». Su madre continuó bajando la voz. «El jefe mencionó que el señor Johnson parecía diferente, como si estuviera tratando de decirles algo importante, pero no pudiera pronunciar las palabras». Amaya frunció el ceño, diferente a cómo su madre negó con la cabeza. «No estoy segura, pero tengo la sensación de que hay más en el señor
Johnson, de lo que sabemos a medida que avanzaba el día, la emoción en el vecindario comenzó a disminuir. Amaya se retiró a su habitación física y emocionalmente agotada cayó en un profundo sueño sin sueños, sin darse cuenta de los cambios que estaban a punto de desarrollarse en su vida. Unos días después, en las primeras horas de la mañana, un golpe en la puerta rompió la tranquila rutina de la casa de Amaya. Su madre respondió la sorpresa grabando sus rasgos cuando vio al señor Johnson de pie en la puerta. El anciano se veía notablemente bien para alguien que había escapado de un incendio. Edificio aún más sorprendente, fueron los dos oficiales de policía que lo flanqueaban. El corazón de Amaya se aceleró mientras se acercaba a la puerta. ¿Algo salió mal? ¿Estaba en problemas por entrar en la casa en llamas? La voz de su madre, tensa por la preocupación, rompió sus pensamientos en espiral. Señor Johnson, el amigo del señor Johnson, por favor, entre, dijo haciéndose a un lado para dejarlo entrar a él y a otro caballero. El grupo se instaló en la modesta sala de estar. Un aire de anticipación flotaba en el aire. Los ojos del señor Johnson encontraron a Amaya y su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Allí está, dijo, su voz se llenó de afecto genuino. Mi ángel de la guarda. Amaya sintió que el calor subía a sus mejillas ante el elogio. Miró a su madre, que parecía orgullosa y ligeramente aprensiva. Se enzarzaron en una conversación y un profundo suspiro de alivio se apoderó de la familia al escuchar que estaba bien. Cuando el señor Johnson se levantó y parecía que estaba a punto de irse, se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con un secreto. Amaya comenzó: hay algo que deberías saber sobre mí. La habitación quedó en silencio. La tensión crepitó en el aire. No soy solo el anciano jubilado que has conocido todos estos años. El señor Johnson continuó: de hecho, solía dirigir un negocio global muy exitoso y vendí la compañía por más de 8 cifras. Mantuve un perfil bajo aquí y decidí retirarme aquí en la ciudad de mi infancia y me estoy volviendo demasiado viejo. El señor Johnson continuó, su voz se volvió más animada. Amaya, tu acto de valentía no solo me salvó la vida, me recordó la importancia de devolver el potencial de crianza donde lo vemos. Hizo una pausa, su mirada intensa mientras miraba a Amaya. Quiero ayudarte a alcanzar tus sueños. Estoy dispuesto a establecer un fondo fiduciario o una beca completa para que asistas a cualquier universidad que elijas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, casi demasiado enormes para comprenderlas. Amaya sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su madre jadeó con acento agudo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Señor Johnson, eso es demasiado. Amaya tartamudeó su mente, tambaleándome. No puedo aceptar que los ojos del anciano se suavizaran. Amaya, arriesgaste tu vida sin pensarlo 2 veces. Te mereces esta oportunidad. Por favor, déjame hacer esto por ti. Sé lo duro que trabajas, puedo verme en ti. Amaya se sintió desgarrada. La oferta estaba más allá de todo lo que alguna vez había soñado posible. Podría cambiar su vida, abrir puertas que nunca pensó que podría atravesar, pero una parte de ella dudó, aferrándose a la independencia y la autosuficiencia que la habían definido durante tanto tiempo. La voz de su madre, cargada de emoción, rompió su lucha interna. Amaya, bebé, esto es una bendición, no dejes que el orgullo se interponga en tu futuro. Amaya miró al señor Johnson, vio la sinceridad en sus ojos, el deseo genuino de ayudar. Pensó en sus sueños de convertirse en doctora, de retribuir a su comunidad. Con manos temblorosas, asintió con la cabeza. Gracias, señor Johnson, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No sé qué decir. El señor Johnson sonrió, alivio y alegría evidentes en su rostro. No necesitas decir nada, querida. Tus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. Mientras la realidad de la situación comenzaba a hundirse, las preguntas inundaron la mente de Amaya. ¿Cómo cambiaría esto su vida? ¿Qué puertas se abrirían y cómo navegaría por este nuevo mundo mientras se mantenía fiel a sí misma y a su comunidad? El abogado, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Estoy aquí para ayudar a facilitar los aspectos legales del regalo del señor Johnson. Él explicó que queremos asegurarnos de que todo se haga de manera correcta y transparente. Amaya asintió agradecida por su presencia. Hizo que la situación surrealista se sintiera más arraigada, más real a medida que el grupo comenzó a discutir los aspectos prácticos de la oferta del señor Johnson. Amaya se encontró mirando por la ventana a su vecindario. Las calles que había conocido toda su vida de repente parecían diferentes, llenas de posibilidades. Pensó en sus compañeros de clase, sus vecinos, todas las personas que luchaban por llegar a fin de mes. ¿Cómo podría usar esta oportunidad no solo para mejorar su propia vida, sino para elevar a su comunidad? La decisión de Amaya de aceptar la oferta del señor Johnson marcó el comienzo de un viaje que nunca imaginó posible, pero a medida que se abrían nuevas puertas, las familiares comenzaron a cerrarse. El éxito vendría a costa de perder el contacto con sus raíces. Los días posteriores a la visita del señor Johnson fueron un torbellino de actividad.
La mente de Amaya se aceleró con posibilidades mientras su madre se reunió con más abogados y asesores financieros para establecer el fondo fiduciario. Los números discutidos eran asombrosos, mucho más allá de lo que Amaya alguna vez había soñado. Mientras la realidad de su nueva situación se hundía en Amaya, sintió una mezcla de emoción y aprensión. No pudo evitar preguntarse cómo este cambio repentino afectaría sus relaciones con amigos y vecinos. ¿La tratarían de manera diferente? Ahora, decidida a mantener los pies en la tierra, Amaya se lanzó a sus estudios con renovado vigor, se inscribió en clases de nivel avanzado y buscó tutoría adicional para prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. Sus maestros notaron el cambio, elogiaron su dedicación y la alentaron a apuntar alto en sus solicitudes universitarias en casa. La familia de Amaya se adaptó a sus nuevas circunstancias. Su madre pudo reducir sus horas de trabajo y pasar más tiempo con los hermanos menores de Amaya. El estrés constante de hacer que los se reunieran comenzó a aliviarse, reemplazado por un optimismo cauteloso por el futuro. El señor Johnson se convirtió en un visitante frecuente que ofrecía orientación y apoyo mientras Amaya navegaba por su nuevo mundo. Compartió historias de su propio viaje desde los humildes comienzos hasta el éxito, enfatizando la importancia del trabajo duro y la integridad. Amaya escuchó atentamente, absorbiendo cada pizca de sabiduría que ofreció al vecindario que alguna vez fue tranquilo, ahora rebosaba de esperanza, inspirado por las acciones de Amaya. Habían pasado meses desde esa fatídica noche cuando Amaya rescató al señor Johnson del incendio. El señor Johnson, inspirado por el arduo trabajo de Amaya y reconociendo que posiblemente podría hacer más por su comunidad, decidió usar parte de su riqueza y construir un centro comunitario donde solía estar su casa. Este sería un centro que los niños desfavorecidos podrían visitar para aprender, jugar y desarrollar su futuro. El centro comunitario, que alguna vez fue un edificio en ruinas al borde del colapso, ahora se erigía como un faro de progreso con sus paredes recién pintadas y relucientes. Eran un testimonio del poder del esfuerzo colectivo y la visión compartida dentro del centro. Zumbaba con actividad en una habitación. Amaya dirigió un grupo de estudio, su voz clara y segura mientras explicaba conceptos matemáticos complejos a sus compañeros. Se había ido la niña vacilante que una vez rehuía la atención. En su lugar estaba una mujer joven que imponía respeto no a través de la fuerza sino a través del conocimiento y la compasión. Recuerda, Aya, dijo, sus ojos escaneando los rostros ansiosos frente a ella. Estas fórmulas son solo herramientas. El verdadero poder radica en cómo las aplicamos para resolver problemas del mundo real. Cuando la sesión terminó, Amaya vio al señor Johnson observando desde la puerta. Sus ojos brillaron de orgullo mientras observaba la transformación de la niña tímida que había conocido en esta joven líder equilibrada. Has recorrido un largo camino, Amaya. El señor Johnson comentó mientras caminaban por los bulliciosos pasillos. ¿Cómo se siente? Amaya hizo una pausa considerando su respuesta. Es abrumador, a veces, admitió, pero en el buen sentido. Siento que finalmente soy capaz de hacer una verdadera diferencia. Un día, mientras Amaya caminaba por su vecindario, notó a una niña ayudando a una anciana con sus compras. La escena la transportó de vuelta a su propia infancia, recordándole el pequeño acto de bondad que una vez había definido sus días. En ese momento, Amaya se dio cuenta de que su viaje había dado un giro completo. Se había convertido en el cambio que deseaba ver en el mundo, inspirando a otros a seguir sus pasos. El éxito no había cambiado a Amaya, había amplificado las mejores partes de quien siempre había sido. Mientras continuaba su camino, la mente de Amaya zumbaba con nuevas ideas. Todavía había mucho trabajo por hacer, tantas vidas que tocar, pero ya no se sentía abrumada por los desafíos por delante. En cambio, sintió un sentido de propósito y determinación mientras Amaya estaba en el jardín comunitario que había reemplazado la casa incendiada del señor Johnson. Reflexionó sobre su viaje. El simple acto de apresurarse a entrar en un edificio en llamas había desencadenado una cadena de eventos que transformó no solo su vida sino todo su vecindario. Se dio cuenta de que el heroísmo no se trataba de grandes gestos sino de pequeños actos de bondad y coraje realizados todos los días. Se trataba de enfrentar los miedos, defender a los demás y creer en el poder de la comunidad. La historia de Amaya había inspirado a otros a tomar acción, demostrando que una persona realmente podía marcar la diferencia. Como ella miró a su alrededor, al próspero jardín y al bullicioso centro comunitario, y vio una prueba viviente de que la valentía y la compasión podían crear ondas de cambio positivo. En ese momento, Amaya comprendió que el verdadero éxito no se medía por la ganancia personal, sino por las vidas tocadas y las comunidades elevadas en el camino.